bienvenidos, bienvenidas a esta segunda del ciclo de charlas sobre primera infancia. Este ciclo de charlas que estamos llevando adelante gracias a la alianza junto a la Fundación Navarro Viola. La Fundación Navarro Viola es una organización de la sociedad civil que trabaja para promover el desarrollo integral de la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Bueno, gracias a esta alianza de trabajo conjunto, desarrollamos un autodiagnóstico y desarrollamos una serie de espacios de conversación con especialistas para profundizar, para brindarles herramientas a ustedes, los gobiernos locales y esta comunidad ampliada que nos está escuchando, para poder intervenir desde el marco local, ¿no? Bueno, tenemos hoy una charla súper interesante y le voy a dar la palabra a Magdalena Sayer de la Fundación Navarro Viola para que nos introduzca a los protagonistas del día de hoy. Muchas gracias, Ine, y gracias a los que nos están escuchando en esta segunda charla. La invitación de hoy es a poder hacer doble clic sobre el tema de crianza, enseñanza y cuidado, pautas para la intervención local, así que hemos convocado especialmente a dos representantes del equipo de CIPEC que vienen trabajando sobre estos temas hace muchísimo tiempo, para que nos ayuden a iluminar esta temática. Así que bueno, los introduzco y los presento y les damos la palabra para no quitarles tiempo. En primer lugar, les presento a Jennifer Guevara, es doctora en Educación y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés, es investigadora asociada del programa de educación de CIPEC y fellow postdoctoral de la Universidad de Dublin City. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de San Andrés. Gracias, Jennifer, por acompañarnos. Y por otro lado, también nos acompañan Juan Camisaza, analista de protección social de CIPEC, licenciado en Historia y magíster en Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella, y se desempeña como profesor asistente en las licenciaturas de Economía y Ciencia Política también de la Universidad Di Tella. Así que, Juan, también bienvenidos. Les damos la palabra a ustedes, los escuchamos atentamente y después compartimos algunas reflexiones finales. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la bienvenida. Es un honor para Jenny y para mí estar acá hablando con ustedes. Y para empezar esta conversación sobre crianza, enseñanza y cuidado infantil, desde CIPEC entendemos que es importante primero, a modo de introducción, pensar de qué hablamos cuando hablamos de infancia y por qué elegimos referirnos a niños y niñas y no tanto a menores. Para entender esto, tenemos que hacer un cachito de historia, no mucho, pero tenemos que irnos al año 1989, porque ahí las Naciones Unidas dieron lugar a la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto fue un hito fundamental en materia de infancia a nivel global. ¿Por qué fue tan importante este suceso? Bueno, porque transformó la mirada que existía sobre la infancia, el rol del Estado y el rol de las políticas públicas con respecto a ella. La Convención sobre los Derechos del Niño estableció el derecho de todos los niños a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección contra el trabajo infantil, a la identidad, entre muchos otros. Esto fue muy importante porque, como decía anteriormente, transformó la mirada que existía sobre la infancia. Antes de la Convención, o sea, previo a 1989, los niños eran concebidos como menores. Y detrás de esta conceptualización de menores existía una mirada de tutelaje y protección. En cambio, a partir de ahora, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, en este momento los niños son considerados sujetos plenos de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Estado está obligado a garantizar el acceso de todos los niños y las niñas a, como decía anteriormente, el derecho a la salud, a la educación, a ser cuidado, y a varios otros derechos más. La Argentina y más de 190 países han suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño, y por ende es el Estado argentino, las familias, las comunidades argentinas, quienes están obligadas a garantizar que todos los niños y todas las niñas que viven en el territorio nacional puedan acceder a todos estos derechos que estableció la Convención. Esto desde un plano normativo, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos en la actualidad a ver cómo viven esos niños y esas niñas que actualmente habitan la República Argentina, encontramos que en todo el territorio nacional las peores condiciones de vida se concentran en la niñez.
Para visualizar esto, tenemos este gráfico que nos muestra los niveles de pobreza e indigencia en la población que va de los 0 a los 14 años, y se lo compara con el nivel de pobreza e indigencia que tiene la población total de la República Argentina. Y si miramos con un poquito de zoom estos datos, encontramos que las tasas de pobreza y las tasas de indigencia son mucho más altas en los niños, niñas y adolescentes que en el promedio de la población argentina. Más específicamente, podemos ver cómo la pobreza afecta a casi el 58% de las personas que van de 0 a 14 años en Argentina, mientras que afecta al 42% de la población en general. Y este mismo fenómeno se replica cuando observamos la indigencia. El 10,5% de la población argentina se encuentra en situación de indigencia, mientras que el 15,7% de los niños, niñas y adolescentes argentinos se encuentran en situación de indigencia. Para resolver esta situación y para enfrentar esta infantilización de la pobreza, desde CIPEC entendemos que hay dos áreas que son centrales, en las cuales el Estado debe invertir fuertemente para garantizar el acceso de los niños y las niñas a estos derechos. Estas dos áreas, o tres áreas, podemos pensar, son la crianza, la enseñanza y el cuidado. Desde CIPEC elegimos siempre hablar de las instituciones de crianza, enseñanza y cuidado, y para eso le podemos pasar la palabra por un ratito a Jennifer Guevara, que nos puede explicar por qué desde CIPEC elegimos hablar de instituciones de crianza, enseñanza y cuidado, y no hablar, por ejemplo, de solamente instituciones educativas o solamente instituciones de cuidado. Muchas gracias, Juan. Bueno, aprovecho para agradecer, ahora que me sumo a esta conversación, agradecer la invitación y la presentación, y un poco por ahí comentar o centrarnos en este binomio, esta dualidad que por tanto tiempo hemos sostenido, en el que hablamos por un lado de instituciones educativas y por otro lado de instituciones de cuidado, que tiene como varios problemas, ¿no? Y el primero tiene que ver que implica suponer que cuando hay educación no hay cuidado, y que cuando hay cuidado por lo tanto pareciera que no hay educación, y en realidad no hay ninguna forma en la que podamos educar sin cuidado. Y por tanto ambas acciones adultas hacia las nuevas generaciones tienen que ir siempre juntas. Y por otro lado nos gusta, y ahí empezamos a pensar en que hablamos muchísimo en general de superar esta dicotomía, pero seguimos refiriéndonos a las instituciones con esta dicotomía y en un sentido reproduciéndola muchas veces, y separando, incluso jerarquizando las instituciones. Aquellas que tienen más jerarquía son las que pertenecen al sistema educativo, y aquellas que están por fuera en general se las considera como menos valiosas, o donde suceden cosas que no son del orden de lo educativo. Nos pareció que siguiendo algunos filósofos de la educación que hablan de esta idea de que criar, enseñar y cuidar en realidad son tres acciones que hacen a la educación, entendiendo la educación en un sentido amplio, pensando que es todo lo que hacemos los adultos para recibir a los niños y niñas que llegan al mundo. Y criar, enseñar y cuidar para nosotros son tres acciones inseparables, o sea, no hay forma de hacer una sin la otra, y mientras más chicos son los chicos, más unidas están. Esto lo vemos especialmente, por ejemplo, en la franja de 0 a 3 años, cuando estamos al mismo tiempo poniéndoles la campera para que salgan afuera cuando hace frío, marcándoles algunas pautas de cómo comportarse, o de cómo vincularse, por ejemplo, con la naturaleza, y al mismo tiempo les estamos enseñando ciertos saberes fundamentales, y todo eso sucede al mismo tiempo, ¿no? Y nos permite también entender, o nos permite acercarnos a la idea de que no existen instituciones que solo crían, instituciones que solo enseñan, o instituciones que solo cuidan, y que siempre deberíamos aspirar a que crianza, enseñanza y cuidado sean tres acciones coherentes, que permitan orientar lo que los adultos hacemos, entendiendo que las tres tienen sumo valor y que no es posible garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas sin estas tres acciones. Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, como venimos diciendo, entonces, estas instituciones de crianza, enseñanza y cuidado, de las que recién hablaba Jenny, explicaba por qué elegimos catalogarlas como un todo. Dentro de este universo, desde CIPEC, encontramos tanto jardines maternales como jardines de infantes, centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia, salas cuna también existen en algunas regiones del país,
jardines privados, espacios de cuidados comunitarios. Es un universo muy heterogéneo. Pero ¿por qué son tan importantes estas instituciones? Bueno, frente a este diagnóstico de infantilización de la pobreza y de que en la niñez se concentran las peores condiciones de vida, estas instituciones son centrales por tres cosas. En primer lugar, porque garantizan los derechos de niños y niñas. En segunda instancia, porque contribuyen a la equidad económica de género. Y en tercer lugar, porque son fundamentales para el desarrollo socioeconómico. Si tenemos que hacer un poquito de zoom o de foco dentro de cada una de estas tres áreas, podemos decir que estas instituciones de crianza, enseñanza y cuidado son claves porque permiten el desarrollo cognitivo, motriz y socioemocional de niños y niñas, porque aseguran las trayectorias educativas de los niños y niñas que acceden a estas instituciones, y porque todo esto contribuye al desarrollo pleno de las potencialidades. Si volvemos un poco a la introducción que hicimos sobre la Convención de los Derechos del Niño, entendemos que las instituciones de crianza, enseñanza y cuidado son centrales para garantizar todos estos derechos de los que yo les hablaba anteriormente. En segunda instancia, las instituciones SEC, como nosotros nos referimos a instituciones de crianza, enseñanza y cuidado, son centrales para la equidad económica de género porque contribuyen a la desfamiliarización del cuidado. En la sociedad argentina, el cuidado se reparte de forma inequitativa entre varones y mujeres, por ende, el hecho de que niños y niñas acudan a instituciones de crianza, enseñanza y cuidado muchas veces facilita la conciliación de la vida productiva y reproductiva de las familias. Y como decía anteriormente, al ser desigual la distribución de las tareas de cuidado no remuneradas dentro del hogar, el hecho de que niños y niñas accedan a instituciones de crianza y enseñanza y cuidado facilita la inserción laboral de las mujeres y también, al mismo tiempo, reduce las brechas de género en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque, como sabemos, lamentablemente, en Argentina las mujeres participan menos del mercado de trabajo que los varones, y este acceso de niños y niñas a instituciones de crianza y enseñanza y cuidado muchas veces facilita que las mujeres se inserten dentro del mercado de trabajo y aumenten su participación laboral. En tercera instancia, estas instituciones son centrales para el desarrollo socioeconómico. En este punto podemos pensar en varias cuestiones. Una de ellas es que dentro de las instituciones SEC se interrelacionan personas de diferentes orígenes socioeconómicos. Esto en toda sociedad contribuye a la integración y a la cohesión social. Y también las instituciones son sumamente importantes porque dejar la educación y el cuidado, digamos, librado a los recursos de cada familia, muchas veces contribuye a reproducir desigualdades de origen. En cambio, que el Estado invierta en estas instituciones de crianza, enseñanza y cuidado muchas veces facilita que se rompa el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y que se rompa, digamos, ese patrón de reproducción de desigualdades de origen. Pasando a la siguiente slide, podemos hacer un breve diagnóstico de cómo es la oferta de instituciones de crianza, enseñanza y cuidado en Argentina. Y si hay una palabrita que puede describir esta oferta es la palabra de fragmentación. Lo que encontramos es que la oferta de las instituciones SEC en Argentina está significativamente fragmentada. Si lo pensamos desde el punto de vista de la gobernanza, encontramos que dentro de las instituciones SEC participan los ministerios de Educación y Desarrollo Social. O sea, hay instituciones que dependen de las áreas de desarrollo social nacionales, provinciales y municipales, y hay otras que dependen de las áreas educativas de los tres niveles de gobierno. Yendo a los niveles de gobierno, y repitiendo un poco lo anterior, ¿no? Sabemos que estos espacios pueden ser de carácter nacional, provincial, municipal, o incluso son espacios que se trabajan coordinadamente con los tres niveles de gobierno, y también las instituciones SEC pueden ser del sector público, del sector privado, pueden pertenecer a organizaciones comunitarias, a organizaciones no gubernamentales. En lo que respecta a trabajadores y principalmente trabajadoras de estos espacios, encontramos también una heterogeneidad muy grande. El reclutamiento varía mucho según el espacio. Los pagos, los salarios, digamos, de quienes trabajan en las instituciones SEC son muy diferentes entre sí. Si tenemos que hacer, digamos, una descripción medio a brocha gorda, podríamos decir que las instituciones del sistema educativo generalmente tienen pagos un poco más altos que las instituciones de otras áreas. Las credenciales educativas y las oportunidades de desarrollo profesional de sus trabajadoras también varían a lo largo de las distintas instituciones. Y
En lo que atañe a la representación sindical y a la modalidad de contratación de las trabajadoras, también encontramos mucha heterogeneidad. En el mundo de las instituciones SEC hay trabajadoras que están becadas, con pagos informales, mientras que hay otras trabajadoras que acceden a una modalidad de contratación en relación de dependencia con los estados provinciales, que tienen acceso a la seguridad social, que están representadas sindicalmente, etcétera, etcétera. Por último, en lo que atañe a las instituciones en sí, también encontramos mucha variedad. Dependiendo de cada institución, puede primar determinada perspectiva sobre la enseñanza, la crianza y el cuidado. Hay algunas instituciones con un foco muy centrado en la enseñanza, otras con un foco más centrado en el cuidado. Como bien dijo Jenny anteriormente, desde CIPEC entendemos que no se pueden hacer las tres cosas por separado, sino que van todas juntas, pero dependiendo de cada institución se prioriza una u otra cosa. La forma en la cual se organiza el tiempo, a los niños y el espacio, también va variando a lo largo del país y a lo largo de los diferentes espacios. Tenemos condiciones materiales y de infraestructura también muy diferentes, y en cada espacio también hay una participación distinta de familias y comunidades. Entonces, resumiendo un poco, lo que encontramos es que a lo largo de todo el territorio, el universo de instituciones es muy heterogéneo, depende de diferentes niveles de gobierno, de diferentes ministerios, de diferentes actores. Las condiciones de trabajo son muy variables y las instituciones en sí, la forma en la que se organizan también varían mucho. Para cerrar un poco mi parte y darle la palabra a Jenny, encontramos que hay un déficit informativo bastante grande sobre las instituciones de crianza, enseñanza y cuidado a nivel nacional. Se hace muy difícil poder organizar, cuantificar y mapear todas las instituciones de primera infancia que existen, y en esta línea se está avanzando en este año en un registro nacional de espacios de primera infancia desde el Ministerio de Desarrollo Social Nacional. También se está avanzando en una encuesta hecha entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social, creo que ya fue terminada, pero se están por publicar los datos pronto. Y estas dos fuentes de información nos van a permitir un poco mejorar el diagnóstico y la información pública que tenemos para poder, digamos, legislar mejor y diseñar mejores políticas para la primera infancia y para estas instituciones, que, como fuimos diciendo varias veces, son centrales para el acceso de todos los niños y niñas de la Argentina a sus derechos. Y con esto le doy la palabra a Jenny, y bueno, agradezco mucho la participación en este espacio. Muchas gracias, Juan, y este es el pie perfecto para registrar incluso en esta misma diapositiva, ¿no? Como todo este universo sumamente heterogéneo y fragmentado tiene un anclaje territorial en los municipios, en el territorio municipal, que es al fin y al cabo aquel lugar donde todos los espacios e instituciones de crianza, enseñanza y cuidado se anclan con una comunidad determinada, con unos niños y niñas determinados. Y eso hace probablemente que el rol de los municipios en lo que hace a la crianza, la enseñanza y el cuidado sea fundamental. Porque más allá de que la rectoría pueda, o el financiamiento, o la regulación tenga participación de otros niveles de gobierno, hay en definitiva, la acogida, el recibimiento de los niños pequeños en el mundo es algo que ocurre en el territorio y en el espacio local. Y esto ocurre efectivamente en un grupo de instituciones heterogéneas, que no solo son heterogéneas entre los diferentes municipios, sino muchas veces adentro de cada uno de los municipios tenemos múltiples, lo que solemos denominar formatos institucionales. Tenemos múltiples formas de organizar institucionalmente la crianza, la enseñanza y el cuidado de los niños pequeños. Tenemos espacios que tienen espacios que pueden denominarse centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia, jardines maternales, jardines infantes, escuelas infantiles, jardines comunitarios, y un montón de otros formatos específicos de las distintas localidades que van dando, que han tomado forma a través de las diferentes épocas y políticas históricas, tanto políticas locales como políticas nacionales, que han influido en estos distintos formatos, como en las necesidades y derechos de las comunidades que los habitan, ¿no? Y en este contexto en el que
en el que estas instituciones se inscriben. Es interesante pensar, como decía, en el rol de los municipios, y en cómo la integralidad, y ahora sí pasando a la siguiente diapositiva, se juega en el territorio municipal, porque cuando hablamos de integralidad, bueno, hay muchísimas definiciones de integralidad. Sabemos que hay definiciones que tienen más que ver con lo institucional, es decir, con qué pasa con la rectoría, o sea, de quién es responsable de los espacios SEC, y en ese sentido hay integralidad cuando esa responsabilidad es coherente y compartida entre los distintos tipos de espacios, pero también hay integralidad más ligada a lo conceptual, ¿no? Integralidad en el sentido de que todas las instituciones que trabajan con niños y niñas, no importa de quién dependan, tengan algún horizonte común y una propuesta compartida que sea coherente, y que se haga eco de las necesidades, demandas y derechos de las comunidades locales también. Entonces la integralidad, como muchas veces solemos pensar, no es solamente si el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional realizan sinergias y articulaciones, por supuesto que eso es una parte, pero la integralidad se juega todos los días en el territorio al mismo tiempo. Y se juega todos los días y una muy buena forma en realidad de pensar cómo se juega todos los días es pensar en el espacio de crianza, enseñanza y cuidado en los distintos formatos institucionales que a todos los inscribimos dentro de esta gran denominación, como potenciales articuladores de la política social educativa orientada a los niños y niñas pequeños. Como espacios en los que es posible que esos niños y niñas y sus familias puedan acceder a los distintos servicios que permiten garantizar sus derechos a través del espacio de crianza, enseñanza y cuidado. Y esto solo sucede cuando los pensamos de manera integral. Si nosotros entendemos que estos espacios son solo espacios de cuidado o solo espacios de enseñanza, es difícil que allí podamos entender cuál es el sentido de, por ejemplo, una articulación con los servicios de salud o con otros servicios más vinculados a la protección social, que se pueden articular desde el espacio SEC en lo local. Entonces ahí es en ese sentido que esta tríada irrenunciable e inseparable entra a jugar para entender cuánto potencial hay en estos espacios para hacer llegar la política al territorio y a las familias y a los niños y niñas que lo habitan. En ese sentido, bueno, como decía, crianza, enseñanza y cuidado lo pensamos como esta tríada integradora, y desde esta tríada integradora es que también podemos empezar a pensar en cómo la integralidad también se juega en cómo producimos información pública y confiable sobre la oferta, porque esta información nos permite tomar mejores decisiones. Como decía Juan, tenemos información muy fragmentada y limitada, de la oferta SEC a nivel nacional, también a nivel provincial, con excepciones, hay algunas provincias que tienen sus propios registros, y muchas veces a nivel municipal es un desafío saber efectivamente dónde está cada uno de estos distintos espacios, desde el jardín estatal maternal hasta el jardín comunitario que no tiene reconocimiento oficial, pero que tiene una cantidad de niños y niñas a su cargo, y hay una interesante herramienta, un interesante aporte que pueden hacer los municipios a través de la herramienta de mapeo de la oferta, ¿no? Permitir conocer dónde, y ubicar territorialmente cada uno de estos distintos espacios, olvidándonos por un minuto, o sin olvidarnos, pero considerando más allá de quién dependen, que es en general el criterio que usamos para organizar la información, ¿no? Y armamos un mapa de los jardines y un mapa de los centros de desarrollo infantil, y la propuesta es empezar a mirar de manera integral. Empezando a mirar que en definitiva todos los niños y niñas de ese municipio, ¿dónde están? Y a mí como municipio lo que me interesa es saber dónde están y qué está pasando en esos espacios, y cómo por supuesto puedo apoyar y mejorar y contribuir a que allí sean espacios donde puedan garantizarse derechos, ¿no?
Entonces hay algo allí en el mapeo que es una herramienta que puede ser no solo un producto en sí mismo interesante para poder conocer, en principio, por ejemplo, si la distribución de la oferta a nivel territorial es equitativa o no, a qué responde esa distribución de la oferta, ¿están los espacios ubicados en los barrios de mayores ingresos o en los barrios de ingresos medios o bajos? Y a partir de ello incluso se podría avanzar y conocer también a través de dispositivos como encuestas cuál es la demanda potencial, cuál es la demanda insatisfecha de espacios, considerando que una buena parte de la oferta de crianza, enseñanza y cuidado hoy en día es provista por el sector privado y por lo tanto tiene un costo para las familias que no siempre es posible de cubrir, especialmente cuando hablamos de la franja de 0 a 3 años, la oferta orientada a esa franja etaria es sumamente onerosa para muchísimas familias, y hay municipios en los que no existe ningún tipo de oferta para los niños de 0 a 3 años que no tenga costo económico para las familias. Entonces, en ese mapeo también es bien interesante considerar variables claves, ¿no? Como el tipo de gestión de esos espacios, pensando en si tienen o no, si las familias o no deben pagar para acceder, pensar en la regulación de esos espacios, en qué medida es similar o diferente y cuánto eso impacta en la potencial calidad de lo que se ofrece, y pensar en otras variables que ahora en la siguiente diapositiva también vamos a puntualizar. En este mapa resultante, o en este mapa territorial, que es esta herramienta que nombramos bien interesante, también está la posibilidad de pensar esta regulación también tan fragmentada que muchas veces impacta en las condiciones de las trabajadoras, y las nombro en femenino porque son abrumadoramente mujeres quienes trabajan en los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, y estas mujeres que trabajan en estos espacios no siempre tienen las mismas condiciones laborales, y es un punto central a considerar si queremos garantizar una oferta de calidad para todos los niños y niñas. Sabemos que en general quienes trabajan adentro del sistema educativo tienen condiciones en general mejores que quienes no trabajan adentro del sistema educativo, y esto es un punto que cabe ser considerado, sobre todo si estamos pensando en equiparar la calidad y en garantizar derechos no solo de los niños y niñas, sino también de las trabajadoras. Y todas estas herramientas puestas al servicio, por supuesto, de articular los saberes institucionales de cada sector, porque si bien el mapa está fragmentado, la heterogeneidad tiene un enorme potencial también de enriquecimiento mutuo, y hay algo allí de poder articular qué es lo que mejor saben hacer cada uno de los distintos tipos de formatos institucionales, y que haya espacios de aprendizaje compartidos entre espacios SEC dentro de los municipios, que no sean espacios que solamente nucleen que no sean instancias que solo nucleen aquellos espacios que tienen una misma rectoría, o sea, todos los jardines de infantes, por ejemplo, sino que sean espacios que nucleen a todos aquellos que se ocupan de la crianza, la enseñanza y cuidado en el municipio, ¿no? Poder compartir compartir cuáles son los desafíos, pensar estrategias de intervención y sobre todo aprender de los saberes que cada sector ha construido. Hay voces expertas, hay personas en el territorio, hay saberes de enseñanza muy valiosos en los territorios, y hay saberes de articulación comunitaria muy valiosos en los territorios, y todo eso vale la pena empezar a darle un mayor foco y mayor potencial. Y yendo a la última diapositiva, algunos puntos que ya nombramos y otros que todavía no. El primero vinculado al nombrar los espacios, ¿no? Ahí hacíamos un punteo en relación a por qué crianza, enseñanza y cuidado, pero también vale decir por qué no, por ejemplo, guarderías, ¿no? Es una denominación que se usó durante muchísimo tiempo, sobre todo se usó, el origen tiene que ver con el momento, un largo periodo en nuestro país en el que los espacios orientados a los niños de 0 a 3 años, que no eran del Estado, no tenían ningún tipo de forma de acceder al reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, y por lo tanto no se permitía o no era posible que tuviesen una denominación que pudiera sugerir que hacían algo del orden de lo educativo.
Lo cierto es que hoy sí contamos con ese reconocimiento, y que sí contamos con la posibilidad de entender a lo educativo como desde una mirada más amplia, y entender que el modo en que nombramos los espacios también tiene efectos sobre lo que pasa en esos espacios, ¿no? Y hay algo allí de poder reconocer y valorar esas tareas de crianza, enseñanza y cuidado desde la denominación de estos espacios, que es bien valioso, porque tiene que ver con lo valioso del trabajo que hacemos con los niños y niñas pequeños. Ahí también ya mencioné en relación al mapa municipal de espacios SEC y su potencialidad, y también mencionar que esta técnica de armado esta herramienta de mapa en muchos municipios, o en algunos municipios, se ha empezado a transformar en registros municipales, que son registros o bien del municipio o que permiten articular la información con registros provinciales, ¿no? Y entonces muchos municipios producen información que permite condensarse en un mapa provincial. ¿Cuál es el potencial de estos registros? Y el potencial de estos registros es la posibilidad de tener información sobre cuestiones más que hacen más a lo que sucede, o a lo que hay y no hay adentro del espacio, ¿no? Cuestiones que hacen, por ejemplo, a la infraestructura de estos espacios, y poder pensar en ese sentido qué acompañamientos se pueden hacer desde el municipio o en articulación con las provincias para, por ejemplo, mejorar la infraestructura, mejorar en muchísimos espacios. Hay ventanales muy limitados, que hoy además después de la pandemia es incluso una urgencia mayor, espacios de ventilación limitados, espacios limitados para que los niños y niñas se reúnan, o espacios de comedor que muchas veces faltan. Bueno, pensar un poco en esto, en el potencial de contar con esta información y poder de allí hacer un buen diagnóstico de qué es lo que efectivamente se necesita para mejorar la calidad de la oferta en estos espacios, entendiendo que las cuestiones que hacen a la infraestructura y el mobiliario, cuando trabajamos con niños y niñas pequeños, son fundamentales, no son solamente cuestiones que hacen a las condiciones, sino que son los materiales con los que los chicos y chicas interactúan y por lo tanto aprenden. A esa edad donde la palabra tiene mucho menos valor que la interacción con los sujetos y con los objetos de lo físico. Entonces de allí que sea fundamental. Pensando también en los espacios SEC, qué cuestiones se pueden pensar desde los municipios, es también esta cuestión que hace las condiciones de acceso, ¿no? En la mayoría de los municipios la demanda todavía es insatisfecha, es decir, hay muchas familias y niños y niñas que no tienen acceso a espacios, y por lo tanto los municipios y las provincias se ven en la situación de tener que priorizar quién accede, cómo y por qué a estos espacios, y poder pensar esos criterios es también fundamental para pensar la justicia educativa, y pensar, por ejemplo, en criterios como tienen algunos municipios en los que se prioriza a aquellas familias que tienen menores niveles de ingreso, o aquellas familias en las que los dos, el jefe o la jefa de hogar, o los dos jefes de hogar se encuentran trabajando y por lo tanto necesitan un apoyo para poder conciliar la vida familiar y la vida doméstica. Y pensar en aquellas condiciones que pueden hacer de estos espacios algo más equitativo, y sobre todo que permitan acercarnos hacia una mayor justicia. En relación a los trabajadores y a las trabajadoras, en realidad, ahí ya nombrábamos lo que hacía las condiciones de trabajo, pero también está obviamente la cuestión que tiene que ver con su formación. Sabemos que quienes trabajan dentro del sistema educativo tienen muchas más oportunidades de formación profesional, de desarrollo profesional continuo, que sus pares que trabajan por fuera, y en esto hay algunos municipios que realizan acciones, ya sea municipales como en articulación con las provincias, que permiten dar formación continua a las trabajadoras. Esto es clave por dos razones. La primera es que en la docencia siempre es necesario seguir formándose, sobre todo muchos de los que incluso están formados y tienen una certificación, no se han formado para trabajar con los más chiquititos de todos, porque esa especialidad o esa especificidad se incorporó a la formación docente hace relativamente poco. Entonces el trabajo con los más chiquititos es relativamente una novedad que requiere de cierta
desarrollo profesional continuo, y por otro lado porque en muchísimos espacios hay trabajadoras que no poseen título docente, y por lo tanto ir pensando estos recorridos que permitan asegurar ciertos saberes es también una clave que es necesario trabajar, por supuesto, en articulación con las provincias y con la nación. Y los últimos 2 puntos, tener en cuenta la franja y la extensión horaria de los espacios. Ahí también vemos muchísima heterogeneidad. Los espacios del Ministerio de Educación, o sea, los jardines maternales y de infantes y las escuelas infantiles estatales en general tienen una oferta de 3 horas, 3 horas 15, 3 horas y media, dependiendo de las provincias, pero es bien limitada cuando estamos pensando en la posibilidad de que las familias también puedan conciliar su vida profesional, su vida laboral y su vida doméstica. Y hay algo de la extensión horaria que sí han ofrecido históricamente los formatos comunitarios y en muchos casos también el sector privado, que es probablemente una cuestión a repensar en el eventual caso de, por ejemplo, abrir un nuevo espacio de crianza, enseñanza y cuidado, la posibilidad de que acompañe las necesidades de las familias, la flexibilidad horaria en el caso de los más pequeños, y la posibilidad de ofrecer espacios de alimentación adecuados para la edad, pero que permitan también acompañar en un contexto de país en el que más de la mitad de los niños y niñas están bajo situación de pobreza, como mencionaba Juan. Y cierro con la invitación a pensar los espacios de crianza, enseñanza y cuidado como espacios en los que criamos, enseñamos y cuidamos todos los días. Que esas acciones se suceden minuto a minuto, en cada momento de interacción con cada uno de los niños y niñas que las trabajadoras tienen enfrente, y por lo tanto se trata de una tarea sumamente valiosa socialmente, que debería tener muchísima más centralidad para nosotros como sociedad, porque hace a lo que le estamos dejando y pasando a las nuevas generaciones. Y aquí corto y agradezco. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido súper interesante escucharlos. Muy potente, muy elocuente, creo que se transmitió clarísimo como la importancia y la implicancia que tienen los espacios de crianza, enseñanza y cuidado desde una perspectiva de derechos, para la equidad económica y de género, para el desarrollo socioeconómico. Me gustó mucho también este concepto de la integralidad en lo cotidiano, ¿no? Como pensarlo como ese concepto aterrizado y las implicancias que tienen para la gestión. Yo, antes, Maggie, de darte la palabra para que vos también intervengas y podamos discutir un ratito respecto a las ideas que se transmitieron, que creo que son muchas y muy, muy accionables, que eso me encanta para todos los que nos están escuchando. También quiero hacer un llamado a la acción, que es que dos llamados a la acción, que las ciudades que nos están escuchando primero se autoevalúen con el instrumento que hemos construido y que todas han participado en esta construcción. El instrumento lo que permite es hacer una evaluación del abordaje hacia la primera infancia que está haciendo el gobierno local, y ahí ya se señalan varias de las pautas que fuimos mencionando hoy, ¿no? El tema de la información, de qué información buscamos que los municipios puedan generar respecto no solo de las instituciones, de los efectores, digamos, de enseñanza, crianza y cuidado, sino en general. Se menciona un montón de indicadores a tener en cuenta. En lo que respecta a los mapeos, está también la importancia de la segmentación geográfica para poder entender cómo es la distribución territorial de todo el despliegue que tenemos. El tema de trabajadores o trabajadoras de estos espacios, ¿no? Como las condiciones que ofrecen. Bueno, todo eso está incluido en el autodiagnóstico, así que primer punto, que se autoevalúen, ¿no? Segundo punto, también, si no han oído la primera charla que llevamos adelante, que un poco hace una justificación de por qué la primera infancia. Entonces, ¿por qué intervenir temprano? ¿Por qué vale la pena invertir en primera infancia? Está bueno que lo vean. Y es como una profundización en cómo deberíamos estar acompañando, ¿no? Y acá la gran bandera de estas 3 siglas de los SEC, digamos, como que nos queden grabados a fuego, y cómo el municipio puede promover esta integralidad de lo cotidiano, porque
más allá de todo lo que puedan hacer los niveles de gobierno, el diálogo, como cómo el espacio, el ámbito municipal puede hacer puede tejer estas tres, digamos, columnas, estos tres pilares de los que fuimos hablando hoy, para que en el día a día de la gestión, y ni hablar con otras estrategias de lo local, ¿no? Cómo se integra esta red de espacios SEC, digamos, con la política de, no sé, capacitación de herramientas laborales, por ejemplo, y qué incidencia tiene eso, ¿no? También, bueno, un montón de ideas, pero Maggie, te quiero dar la palabra para que vos también hagas que puedas hacer tu conclusión. No, simplemente agradecerles a los chicos, me encantó escuchar esta historia, o este raconto histórico que hizo Juan, porque nos ayuda a entender por qué muchas veces tenemos tan internalizadas algunas cosas, ¿no? Como, o incluso naturalizados algunas cosas, pasar del menor al sujeto de derecho, ¿no? Y acá algo que trajeron los dos es, bueno, esto de los nombres y de cómo a partir de ahí y de cómo nombramos y cómo ponemos al niño en el centro también de la escena, naturalmente salen algunas cosas, ¿no? Ahí preguntarles a ustedes, digamos, si nos están hoy escuchando es porque claramente hay algún interés de ponerse a trabajar sobre esto. Jenny nos deja un caminito bastante claro en la última diapositiva. Pero ¿por dónde empezamos, chicos? Si tuviéramos que decir, bueno, tengo un centro para inaugurar mañana, porque sabemos que hay muchos municipios que también pudieron acceder a financiamiento para construir espacios y están frente al desafío de gestionar nuevos espacios propios. Como que, ¿por dónde empiezo? ¿A quién siento a la mesa para pensar estos espacios y para que esto que la verdad que lo dijiste, Jenny, de criar, enseñar y cuidar, que sea algo de todos los días? ¿Cómo lo hago en la diaria? Más allá de ponerlo en un cartel visible, pero me quedo pensando en eso, ¿no? ¿Por dónde arranco? A ver si se animan a tirarnos algunas puntas sobre eso para quienes nos están escuchando. Juan, si querés arranco y después te paso la posta. Lo primero que se me viene a la mente es, bueno, si estoy por abrir un espacio, si todavía no tengo todavía no sé dónde lo voy a abrir, lo primero que hago es pensar cuál es la ubicación territorial más propicia para garantizar derechos, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades, los barrios, las zonas dentro de mi municipio que más se beneficiarían de un espacio como este? Y si ya tengo construido el espacio, que es otra posibilidad, y es cuestión de abrirlo, se me ocurre que bueno, que en esas mesas seguro no puede faltar algún referente de salud, que pueda articular con el acceso a servicios de salud para los niños, niñas y también para sus familias. Algún referente educativo que tenga como una mirada pedagógica, ¿no? Que también le pueda poner letra a cómo pensamos la intervención educativa con los más chicos, ¿no? Esta mirada, por ejemplo, que tiene que ver con el juego, pero no con cualquier juego, sino con una determinada forma de juego libre, unos determinados tiempos para ciertas actividades grupales, para ciertas actividades más cotidianas. A alguien que pueda ayudarme a pensar cómo voy a ofrecer el servicio de alimentación. El servicio de alimentación con los más chicos no es igual que el servicio de alimentación que doy en una escuela secundaria. Un niño de 2 no come lo mismo que un niño de 15, y hay algo allí de poder también, esto obviamente en la medida de lo posible, y más pensando en el acto de alimentación, en poder articular incluso con los tiempos y formas en los que esto también sucede en el ámbito más hogareño, sobre todo cuando hablamos de los chicos de 0 a 3, ¿no? Y también, obviamente, con referentes comunitarios, me parece, que puedan darle al espacio un anclaje en una comunidad específica, y que conozcan un poco cuáles son las características, necesidades y demandas de esa comunidad. No sé, Juan, ¿qué más se te ocurre ahí para pimponear? Sí, a mí me gustó esto al principio de, si no tenemos el espacio construido, buscar el lugar donde más derechos puede garantizar.
Creo que ahí el foco de la información es muy importante, ¿no? Tener este relevamiento del que hablábamos con Jenny en la presentación, ¿no? De dónde están los espacios, dónde están los niños y las niñas del municipio, dónde se necesitan servicios públicos, porque por ahí hay más predominio de servicios privados. Entonces me parece que ahí hay un foco muy importante, ¿no? Poder ubicar los lugares según las necesidades de los distintos municipios, que sabemos son diferentes entre sí. Entonces, si bien podemos tener, digamos, una orientación de cómo construir la información, cada municipio tiene sus propias características y está buena que la información la tenga cada municipio por su cuenta. Y después creo que un punto también importante que tenemos un foco bastante fuerte nosotros en CIPEC tiene que ver con las condiciones de trabajo, que no importa, digamos, si ese es un espacio que dependa de tal o cual área, ya sea educativa o social, que sí, digamos, se respeten y se garanticen los derechos, no solo de los niños a una enseñanza, a una crianza y a un cuidado de calidad, sino también de las trabajadoras que allí se desempeñan, ¿no? Ay, y una cosita más que me acordé, esto ya en visitas que hemos hecho a jardines comunitarios en municipios en la provincia de Buenos Aires, muchas veces también es necesario sentar un trabajador social en la mesa. En muchas ocasiones, por lo que hemos, esto por conversar con personas que trabajan en espacios comunitarios, muchas veces también se necesita articular con, por ejemplo, los servicios de extensión de DNI. Muchas veces llegan chicos chiquitos todavía sin ciertos derechos básicos, como el derecho a la identidad y a poder tener el documento, y eso hay como dos posturas que puede tomar un espacio, que es como si no tenés el documento no te podés inscribir, o uno puede desde una perspectiva integral articular para que esas familias puedan obtener, por ejemplo, el DNI de ese niño o niña, y que el DNI es un ejemplo de otros servicios que pueden ser fundamentales también, ¿no? Yo me quedo, Inés, si te parece, como en esto también la palabra fragmentación lo dijiste, Juan, y como que me quedó resonando, porque claramente es un desafío tratar de gestionar y hacer articular instituciones con distintos niveles de rectoría, o incluso sentar a los sectores privados, ¿no? A quienes hoy están haciendo una oferta en nuestro municipio, pero sí me quedo con esta frase que dijiste, Jenny, el potencial, no es el potencial, la obligación que tenemos de que estos espacios sean espacios donde se garanticen derechos, ¿no? Creo que pensarlo así, digamos, si entendemos que en esta institución, en estos espacios, se puede, mi municipio puede avanzar en el cumplimiento de los derechos de los más pequeños, como creo que ahí naturalmente van a surgir algunas cuestiones y algunas necesidades, y nos van a ir marcando el camino más allá de esto que decían del mapeo de a quién sentamos en la mesa, ¿no? Así que me quedo con los espacios como instituciones donde se pueda garantizar derecho, y el criar, enseñar y cuidar todos los días como algo para poner en práctica también. Espectacular, así que ya tenemos líneas claras para actuar en el día a día, ¿no? Ir tejiendo en el día a día esta integralidad en el abordaje. Así que muchísimas gracias por regalarnos este rato de su tiempo y de sus saberes para compartir con esta gran red que está escuchando. Esperamos que los que escuchen se animen a pasar a la acción, se animen a gestionar desde este paradigma que creo que ha sido muy potente la explicación de por qué vale la pena hacerlo de este modo. Así que gracias. Perdón, solo para terminar, les vamos a dejar también para compartir la página de CIPEC, que hay muchos documentos de información que les puede ser de utilidad. Y también dentro de la Fundación Navarro Viale tenemos ciclos de formación a través hoy de webinarios para educadores y docentes de estos espacios, que también son una herramienta para tener a mano a la hora de pensar cómo acompañar a quienes hoy están ahí trabajando con los niños y niñas. Así que seguramente se los dejemos en el chat y van a poder acceder a estos recursos. Adiós, gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.